Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con este curso sobre los puntos básicos del crochet. Para comenzar, vamos a necesitar lo siguiente. Te recomiendo que sea un hilo de algodón o de acrílico, pero que sea en este grosor. Este es algodón no mercerizado. Mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este también es algodón mercerizado, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este es de acrílico, su grosor también es aproximadamente de 2 milímetros, pero es 100% acrílico. Los tres tienen el mismo grosor. Pueden utilizar el que ustedes prefieran, el que encuentren o el que más les guste. Esto será únicamente para aprender, para practicar. También ocuparemos un gancho de 3 milímetros. Puede ser de aluminio, de plástico, ergonómico o de bambú, el que puedas conseguir. También vamos a ocupar una aguja lanera, la que encuentres también o la que más te guste. Hay de estas pequeñitas que la punta es más filosa, hay de plástico y esta otra también de aluminio, pero con el espacio del hilo más grande. Y por último vamos a ocupar unas tijeras. Vamos a terminar en cada curso con un pequeño proyecto, que es donde vamos a ir practicando y al final nos va a quedar una pequeña muestra de lo que aprendimos. Al terminar esta clase nos va a quedar como proyecto final esta bolsa o morralito de los 3 hilos que les mostré al inicio. Yo voy a utilizar este que es 100% acrílico. Y siempre vamos a usar el gancho de 3 milímetros. Ya vimos en la clase 1 cómo tomar el hilo y el gancho. Les mostré varias opciones para que lo hagan como más les guste o como se sientan más cómodos o más cómodas. Aquí vamos a comenzar primero con el nudo corredizo. Ya vimos en el primer video, en la clase 1, el nudo corredizo y las cadenas, que yo lo hago tomando 2 de mis dedos, paso este hilo por atrás, lo tomo aquí y apretamos. Ahora voy a ajustarlo a la medida del gancho, sin apretar demasiado, y ahora voy a colocar el hilo sobre mi mano. Le doy la vuelta al dedo meñique, al dedo índice y con el dedo medio o el dedo del centro y el pulgar voy a tomar aquí el hilo. Ahora tomamos el gancho como mejor nos guste. Vamos a tejer cadenas. Es tomar hilo y lo pasamos por la cadena o la hebra que está en el gancho. Esta hebra siempre la tenemos aquí en el gancho. Siempre vamos a tener aquí una hebra de hilo o una cadena que es lo que va a sostener, pues digamos que todo el tejido para que no se nos vaya a soltar. Entonces ahora sí, tomo el hilo, ya cuando esté abajo en la cabecita del gancho lo paso por la cadena que siempre debe estar en el gancho. De esta manera, tomo hilo nuevamente, y lo paso por el centro, tomo hilo y lo paso por el centro. De lado se ve así, o más bien de frente, y si lo volteo para que lo vean por abajo, se ve de esta manera. Entonces vamos a tejer unas cadenas. Yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver ahora el punto deslizado. Yo regularmente utilizo el punto deslizado cuando termino un proyecto. El punto deslizado también se puede utilizar para avanzar unas filas y comenzar a tejer más adelante y no donde estamos, para cerrar una fila, para cerrar una vuelta. Al terminar los proyectos, yo regularmente hago un punto deslizado antes de cortar el hilo, entonces lo utilizo para pequeños detalles, no para tejer algo todo con este punto, porque ahorita vamos a ver cómo queda. Para tejer el punto deslizado es de la siguiente manera. Aquí
Me voy a brincar una cadena y me paso a la siguiente. Voy a colocar el gancho. Voy a tomar hilo y lo voy a pasar por esa cadena que acabo de atravesar y por la hebra que siempre está en el gancho. Tomo hilo, lo paso por ambas, por esta cadena y por la hebra que siempre está en el gancho. Me voy al siguiente punto o a la siguiente cadena. Tomo hilo y lo paso por el punto o cadena que acabo de tomar y por la hebra que siempre está en el gancho. Lo paso por aquí y por aquí. Y listo. Me paso a la siguiente e igual. Así es como queda este punto. Les digo que yo regularmente lo utilizo para correrme hacia otro lado. Por ejemplo, digamos que quiero comenzar mi proyecto aquí y no desde aquí. Suponiendo que tenemos un proyecto grande. Entonces me voy a recorrer con puntos deslizados hasta llegar a donde quiero comenzar y a partir de ahí ya empiezo a tejer otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Pero ya me recorrí desde aquí, o más bien ya me deslicé desde aquí hasta esta parte. Para estos casos lo utilizo. ¿Para qué otra cosa lo utilizo? Para cerrar una vuelta, por ejemplo. Aquí voy a terminar todos los puntos. Suponiendo que es un proyecto grande, lo quiero cerrar en redondo, entonces me voy al primer punto, a la primera cadena o a donde quiero cerrar. Hago un punto deslizado y ya terminé la vuelta o la fila o ya terminé de cerrar. Entonces para este otro caso también lo utilizo para cerrar con puntos deslizados, para unir alguna prenda que quiero unir esta pieza con esta otra, pues hago al centro solamente puntos deslizados por toda la orilla para unir dos piezas. Entonces para esos casos es que lo utilizo. Por ejemplo, quiero unir dos piezas o quiero cerrar esta parte. Aquí puedo hacer el punto deslizado, que es una opción en lo que se puede utilizar. Por ejemplo, tomo estos dos lados, tomo hilo, lo paso por ambos puntos y por la hebra que ya tengo en el gancho. Me voy al siguiente, tomo ambos puntos, es decir, de las dos piezas, tomo hilo, lo paso por esos puntos y por la hebra que ya está en el gancho y listo. Me voy al siguiente y hago lo mismo, el punto deslizado. Y de esta manera voy a ir cerrando esta parte con los puntos deslizados. Para este tipo de cosas es cuando la utilizo, para cerrar, para unir, para terminar una vuelta o una fila. Ahora vamos a comenzar con el punto medio alto. Volvemos a realizar el nudo corredizo. Vamos a tejer cadenas, las que queramos para el ancho de nuestro proyecto. Ahora vamos a practicar el punto medio alto. Yo voy a tejer 20 cadenas. Aquí llevo 16 cadenas, 17, 18, 19 y 20. Esto será el ancho de mi proyecto. Ahora, para comenzar el punto medio alto hay que hacer una cadena extra. En esta cadena extra no se va a tejer nada, la hacemos
para darle altura al primer punto que vamos a tejer en la segunda cadena, que viene siendo esta. Esta extra, digamos que no cuenta. Entonces, para el punto medio alto es de la siguiente manera. Tomamos hilo en el gancho. Es dar una vuelta por abajo. Colocamos el gancho en la cadena o punto donde vamos a tejer. Volvemos a tomar hilo y lo pasamos por el centro de esa cadena o punto que acabamos de atravesar, por aquí, y levanto. Tengo ahora 3 hebras en mi gancho, las 2 que acabo de tomar y la que siempre debe estar en el gancho, o sea que son 3 en total. Vuelvo a tomar hilo y voy a pasar este que acabo de tomar por estas 3 hebras. Y ya tengo el punto medio alto. Me voy a la siguiente cadena o punto y hago lo mismo. Tomo hilo, coloco el gancho al centro de ese punto o cadena, vuelvo a tomar hilo y lo paso por el centro. Tengo 3 hebras en mi gancho. Tomo hilo y las cierro juntas, es decir, tomo hilo y la paso por estas 3. Y ya está el punto medio alto. Vuelvo a repetir en la siguiente cadena. Y de esta manera tenemos el punto medio alto. Vamos a tejer un punto medio alto en cada cadena. Cuando estemos por terminar la fila, aquí me queda la última cadena, tejemos el último punto medio alto y terminamos la fila. Nos deben de quedar 20 puntos porque fue con las cadenas que inicié, o si ustedes iniciaron con más o con menos, nos tiene que quedar esa cantidad de puntos. La misma cantidad de cadenas que hicimos nos tiene que quedar en puntos medios altos. Ahora, cuando queramos hacer otra fila, vamos a levantar siempre con una cadena, vamos a girar el trabajo para tejer ahora encima de esos puntos, un punto medio alto sobre cada punto disponible. La cadena de inicio siempre es para poder girar el trabajo y darle un poco de altura al primer punto que vamos a tejer. Entonces, ya que hicimos la cadena y giramos, vamos a tejer el primer punto medio alto. Tiene que ser en esta esquina. Este fue el último punto que tejimos. A veces se nos puede perder un poquito, pero siempre hay que tenerlo bien identificado. Este de la esquina. Entonces ahí comienzo el punto medio alto tomando hilo. Coloco el gancho en ese punto. En la parte de arriba se queda como una tipo V, que viene siendo la forma que tiene por arriba cada uno de los puntos. Entonces hay que tomarlo completo desde abajo. Tomo hilo, lo saco por ese punto, ya que tengo las 3 hebras en el gancho, tomo hilo y cierro las 3 hebras. Y listo. Aquí el punto no se toma desde aquí abajo. Aquí se forma este pequeño espacio, arriba, aquí, queda entre un hilo de arriba y un hilo de abajo, justo ahí en el centro, no desde acá abajo, porque esta parte de abajo es la forma, digamos, del punto, y se debe de tejer aquí arriba, no aquí, en estos huequitos que se forman. Cada uno de esos huequitos de arriba es un punto.
Entonces, aquí, en esto de aquí arriba, en este huequito, en este espacio. Y si lo vemos por encima, vemos que se forma esa pequeña V. Toda esta parte de arriba se ve como si estuviera trenzada, como si fuera una trenza. Entonces, ahí es donde debemos de tomar el punto para tejer, no desde acá abajo, justo ahí. Voy a tejer un punto medio alto sobre cada punto. Cuando estemos por terminar la fila, aquí nos quedan 2 puntos. A veces se puede perder un poquito este último. Aquí voy a tejer el penúltimo. Y el último es el que a veces se pierde un poquito. Pareciera que es la misma forma del tejido, pero este último es un punto. Aquí nos damos cuenta porque por arriba se ve esa pequeña V, que significa que es un punto. Entonces, y aparte sí queda sobresalido un poquito, pero pues a veces lo podemos confundir o creemos que no es un punto, pero sí es un punto. La otra opción es ir contando cada punto en lo que vamos tejiendo para asegurar que no nos falte ninguno por tejer. Terminamos la fila y listo, ya tenemos la segunda fila. Para comenzar la siguiente fila, hacemos una cadena, giramos el trabajo y nuevamente un punto medio alto sobre cada punto. No nos olvidemos de este punto aquí en la esquina. Y así voy a continuar tejiendo todas las filas hasta lograr el largo que vayamos a querer para nuestro monedero, nuestra cartera. Ya estoy por terminar esta fila, aquí debe de ir el último punto. Para la siguiente fila, como ya lo hicimos en las filas anteriores, levanto con una cadena, giramos el trabajo y comenzamos la siguiente. Ya terminé de tejer las filas para el largo de este proyecto. Consideren que este largo todavía lo vamos a doblar por la mitad, entonces esto será el alto de nuestra bolsita. Y aquí vamos a agregar un pequeño ajuste para que nos quede así. Entonces, para que consideren todo esto en el largo que le van a dar. Yo hice 40 filas y estas 40 filas en centímetros son 27 centímetros. Ahora, ¿cómo contamos las filas? A diferencia del punto bajo, yo considero que este punto se identifica mejor cada una de las filas. Conforme vayamos haciendo un punto más grande, es más fácil identificarlas. O por lo menos a mí me pasa esto. Miren, esta es una fila, toda esta es la siguiente, 3, 4, 5, 6. Si no las identificamos bien, podemos estirar un poquito el tejido y se marcan mejor las filas. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay unas filas que tienen esta línea y esta no la tiene. Esta sí la tiene, esta no. Una sí y una no, porque como estamos tejiendo y lo giramos el trabajo, hacemos otra fila. Digamos que estamos haciendo una fila al revés y una al derecho. Por eso hay unas que tienen esta pequeña línea o esta pequeña hebra aquí. Esta. Y luego la siguiente fila no la tiene. La siguiente sí tiene esta pequeña línea. La siguiente no la tiene. Es por lo que les digo, como vamos girando el trabajo, se hace una fila al revés y una al derecho.
pero de esta manera las podemos identificar y las podemos ir contando. Este es uno de mis puntos favoritos, el punto medio alto. Ahora, ¿qué hay que hacer para cerrarlo? Vamos a practicar el punto deslizado, que fue el punto que les expliqué al inicio. Para esto, vamos a doblar nuestro proyecto por la mitad. Vean, hay que doblarlo a la mitad de forma que aquí donde vamos a continuar tejiendo esté frente a nosotros, porque de aquí vamos a seguir tejiendo hacia este lado. Si lo tomamos en lugar de este lado al revés, hay que tejer hacia esta dirección, el hilo estará de este lado. Se puede tejer igual, sí, como quiera, de aquí nos brincamos hasta acá, pero para no hacer esto, es más sencillo acomodarlo de forma que aquí donde vamos a continuar tejiendo sea la parte que esté frente a nosotros. Entonces ahora sí tomamos ese último punto donde nos quedamos, hacemos una cadena y vamos a unir todo esto con punto deslizado. Podemos colocarle algunos marcadores o sujetarlo con alfileres para que no se nos mueva, pero así tiene que estar exactamente a la mitad. Vamos a tomar esta esquina. Aquí puede sonar un poquito complicado hacer los puntos, ya que los puntos medios altos los tejimos hacia arriba y al momento de tejer así, digamos que están acostados o de lado, y puede que nos confundamos en dónde tenemos que colocar el gancho, pero para esto nos podemos guiar por fila, es decir, esta de aquí arriba es una fila, entonces justo en algún espacio por aquí voy a colocar el gancho, aquí en la orilla, que esté en la orillita. Me paso a la parte de atrás, identifico la primer fila y justo ahí en la orilla, en un espacio, coloco el gancho. Ya que tengo estas dos partes en el gancho, hacemos el punto deslizado, que es tomar hilo, tomamos el hilo y lo pasamos por ambos puntos o por ambos lados. Ya que sacamos el hilo, ahora lo sacamos por la hebra que siempre debe estar en el gancho. Y ya tenemos el punto deslizado. Esto mismo voy a ir haciendo por toda la orilla. Voy a tomar o a identificar la siguiente fila, coloco ahí el gancho en la orilla, me paso a la parte de atrás, esta es la siguiente fila, ahí en la orilla coloco el gancho, ya que tengo las dos partes, estas dos, tomo el hilo, lo paso por ambos lados, me muevo mucho porque estoy enfocando bien la cámara, se mueve. Bueno, ya que tengo los dos en el gancho, tomo hilo, paso por esos dos lados. Ya que saqué el hilo, ahora lo paso por el que tengo en el gancho. Y ya tengo el punto deslizado. Me voy a la siguiente fila, aquí en un espacio, en la orilla, en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, paso el hilo por esos dos espacios y por la hebra que tengo en el gancho. De esta manera se van a ir formando los puntos deslizados y vamos a ir haciendo la unión para poder cerrar este lateral y el otro. Así se ven los puntos deslizados. Le avancé un poquito más para que vean cómo queda el punto deslizado. Vamos a seguir haciendo lo mismo de unir ambos lados con punto deslizado hasta llegar aquí a la orilla. Al llegar aquí en la orilla, tomamos la esquina, tomando el punto de ambos lados y hacemos el último punto deslizado. Para cortar el hilo, yo siempre hago una cadena para evitar que se me suelte el último punto y ahora sí, cortamos el hilo. Levantamos el gancho para estirar y que quede apretadita esta cadena. Ya con esto yo me aseguro que no se me suelte. Y así es como queda el punto deslizado. Así queda de este lado, se ve como si no tuviera el punto deslizado, pero por la parte que lo hicimos enfrente se forman
estas como si fueran cadenas, estas que les digo V, por este lado. Si les gusta de este lado, pueden dejar este lado por fuera. Pero ahora, yo por ejemplo, cuando hago uniones con el punto deslizado, me gusta que queden por dentro. Es decir, cuando termine de unir los dos lados, voy a voltear esto al derecho y se ve de esta manera. A mí me gusta más cómo queda esto para que quede por fuera. Y la unión va a quedar adentro. Entonces, hasta que termine de unir el otro lado, ya lo voy a voltear al derecho. Nos pasamos para este lado para realizar exactamente lo mismo. Podemos comenzar aquí arriba o podemos comenzar aquí desde abajo. Como quiera, la forma del doblez ya está lista. Comenzar desde abajo para que vean cómo sería, que es exactamente lo mismo. Aquí voy a tomar esta orilla con la de atrás. Colocamos el hilo en el gancho. Pasamos el gancho con el hilo por estos dos lados y hacemos una cadena para que esto quede apretadito y no se nos vaya a soltar. Vamos a soltar esta hebra pequeña para comenzar a tejer. Aquí, igual que lo hicimos antes, me voy a la siguiente fila, coloco el gancho en la siguiente fila en la parte de atrás. Ya que tengo ambos lados en el gancho, paso el hilo por esos dos lugares y por la hebra que está en el gancho. Y ya tengo mi primer punto deslizado. Me paso al siguiente en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, hacemos el punto deslizado. Y de la misma manera nos vamos a ir por toda la orilla. Ya terminamos de unir ambos lados, así queda nuestra bolsita. Ahora vamos a esconder esas hebras de hilo que quedaron sueltas. Para esto vamos a enhebrar el hilo en la aguja y ahora vamos a esconderlo. Esto, como esta parte es la que va a quedar por dentro, casi no se va a notar por donde pasemos la aguja, pero igual para hacerlo discreto lo pasamos por encimita de esta manera, sin que la aguja se vea por la parte que va a quedar afuera, para que no se vea ese hilo ahí atravesado. Lo pasamos las veces que sean necesarias. Estiramos. Aquí si consideramos que hay que pasarlo más por el tejido, pues lo pasamos. Si no, hasta aquí sería suficiente. Cortamos al ras. Y ya escondimos ese hilo que estaba suelto. Y lo mismo haremos con las que están pendientes. Ahora, ya que escondimos las hebras de hilo, esta es la parte que quedaría por dentro. Vamos a voltearla al derecho. Aquí a veces si queda muy doblado lo podemos estirar poquito, acomodarlo bien, sacar bien las puntas, las esquinas y ya tenemos nuestra bolsita. Ahora con el mismo hilo podemos hacer aquí un cierre para poder ajustar y cerrar esta bolsita, o también podemos utilizar otro tipo de hilo o un listón. A mí me gusta mucho ese tipo de bolsitas como para hacer un regalito. Entonces con un listón a lo mejor se vería un poquito más elegante, pero yo lo voy a hacer con el mismo hilo. Aquí vamos a calcular a qué altura vamos a querer que esto cierre. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí, que sería en la 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta fila. A partir de ahí voy a pasar la aguja. Aquí sí voy a usar una aguja más grande para no atravesar el tejido, o sea, el hilo. Si tienes esta aguja pequeña como con la que escondimos las hebras de hilo, nada más asegúrate de que no atravieses los puntos, que no atravieses el hilo,
porque luego se va a batallar en cerrar la bolsa. Tiene que ser así entre los puntos y no uno tras otro, que queden separados. Aquí le doy la vuelta. Igual si quieres ser un poquito más precisa. 1, 2, 3, 4, 5. Dije que en la quinta. Puedes contar de que cada 3 puntos doy una puntada para que todo se vea más parejito. Ya que terminamos, los dejamos aquí centrados para que se vea mejor. Al momento de estirarlos, se va a cerrar la bolsita. Aquí ya nada más hacemos un pequeño nudito para que quede cerrada. Y ya tenemos lista esta bolsita o morralito tejido con puntos medios altos. Para abrirlo, estiramos los hilos o el listón y ya podemos guardar lo que más nos guste. Les digo que me gusta mucho para guardar audífonos, un espejo, de esos espejos pequeños de bolsa, o también lo podemos utilizar para hacer algún regalo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los esmaltes, puedes colocar aquí. Cerramos la bolsita y ya este sería un regalito, un detallito que puedes hacer con la bolsita tejida por nosotros mismos. Yo valoro mucho cuando alguien te regala algo que hicieron con sus propias manos. Para mí significa mucho porque es algo a lo que le dedicaron tiempo y conocimiento. Entonces, a mí me gusta también regalar cosas que yo hago y esta opción de la bolsita se me hace un detalle muy lindo, además porque podemos poner algo extra adentro. Con esto terminamos la clase número 2, donde aprendimos a tejer el punto deslizado y el punto medio alto. Y al final tenemos como proyecto esta bolsita, este morralito muy lindo que ya podemos hacer en varias medidas, varios colores. Podemos practicar este punto haciéndolo más veces con otros tipos de hilo y ya ir viendo cómo nos gusta más. Y por último, no te vayas a perder la clase número 3 porque aprenderemos a tejer el punto alto. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.